Bien, vamos a ubicarnos en lo que se conoce como variación de funciones y aplicaciones de la derivada. La primera aplicación que vamos a ver es la de determinación de la recta tangente y de la recta normal a una curva en un determinado punto. En álgebra y geometría analítica, que es la materia que precede a cálculo, hemos probado lo siguiente. Si conocemos la pendiente y un punto, podemos determinar la recta que pasa por dicho punto de esta forma, siendo m la pendiente y el punto por el que pasa la recta de coordenadas x sub 0 y sub 0. Si no te acordás de la fórmula, te dejamos acá el link y en la descripción también. A su vez, esta recta tenía una recta perpendicular a ella que estaba dada por la ecuación y igual a menos 1 sobre m, es decir, la pendiente inversa y opuesta a la primera recta que teníamos, por la variable x menos x sub 0 más y sub 0. Nuevamente pasando por el punto de coordenadas x sub 0 y sub 0. Y ahora vamos a ver cómo se relaciona esto con las ecuaciones que estamos buscando de la recta tangente y de la recta normal. Se muestra aquí un sistema de ejes cartesianos ortogonales donde hemos representado en las horizontales el eje x, en la vertical el eje y hemos marcado un punto de coordenadas x sub 0 y sub 0. Vamos a tomar una pendiente cualquiera para tomar como ejemplo de esta recta que se muestra aquí, a la cual vamos a denotar con R1 para evitar confusiones. De la segunda de esta la vamos a anotar R sub 2. Vamos a tomar una pendiente cualquiera a fines de ejemplificar esto. Supongamos que esta es la inclinación de la que estamos hablando. Al decir esto, estamos diciendo que el ángulo que forma dicha recta con el semieje de las x tiene por tangente justamente el valor m. Ya lo notamos. Ahora bien, la recta R2, que va a ser perpendicular a esta recta que hemos llamado R1, va a formar con dicha recta un ángulo de 90 grados. Y eso es lo que vamos a marcar aquí, con la ayuda de esta regla. Bien, esta recta R2 forma con R1 un ángulo de 90 grados. Valiéndonos de este conocimiento, lo que vamos a hacer ahora es hacer uso de ello para las ecuaciones que necesitamos. Hemos representado en la gráfica que se ve aquí una curva y igual a f de x lo suficientemente suave en un punto x sub 0 y sub 0 para garantizar la existencia de la recta tangente. En la unidad anterior, cuando estuvimos trabajando con derivadas, vimos que, dada una curva que sea lo suficientemente suave, la recta tangente será una recta que adopte el comportamiento que tiene dicha curva y además tenga como punto de contacto justamente el punto de coordenadas x sub 0 y sub 0. De las infinitas rectas que pasan por ese punto, hay una sola que es la que mejor se aproxima al comportamiento de la curva en dicho punto. Es decir, si nos pudiésemos acercar lo suficiente con la cámara y representar conjuntamente la recta tangente y la curva, serían indistinguibles. Esa es la idea detrás de recta tangente. Lo que estamos haciendo ahora es formalizarlo a través de un contenido analítico. Pasamos ahora a trazar la recta tangente, dado al conocimiento geométrico que tenemos de la misma y a lo que entendemos o lo que queremos entender por recta tangente, y ahora sí la vamos a poder definir analíticamente. Nos posamos con la recta de este modo. Notemos que es la mejor forma de apoyar la recta de tal modo que la curva y esta recta se confundan. Voy a trazar ahora sí la recta tangente. La voy a denotar intuitivamente como T. Y vamos a recordar ahora lo que ya sabíamos de la unidad anterior, que la pendiente de esta recta, es decir, la tangente del ángulo que forma con el semieje positivo de las x, y a la cual en este caso anterior, por ejemplo, habíamos denotado también como m, dicha pendiente no es otra cosa que la derivada de la función f evaluada en el punto x sub 0. Es decir, si alfa es el ángulo
que forman esta recta con el semieje positivo de las x, la tangente de alfa no es otra cosa que la derivada de la función f en ese punto, en caso de que dicha derivada exista, pero es parte de lo que hemos querido referir haciendo una curva lo suficientemente suave en este punto. Recordemos que las funciones no serán derivables si existen agujeros o puntos angulosos. Siguiendo, haciendo uso de esto que hemos mencionado recién, nos faltaría anotar otra forma para el i sub 0. Veamos que, dado que i sub 0 se puede obtener por evaluar x sub 0 en la función f, podemos decir que i sub 0 es igual a f de x sub 0. Haciendo uso de esto y de la ecuación 1, vamos a poder anotar entonces lo siguiente. Nuestra recta tangente no será otra cosa que i igual a, en lugar de poner m, que era el valor con el que estábamos representando la tangente de alfa, ahora vamos a poder anotar f' en x sub 0. Copiamos lo que sigue aquí, a esto lo multiplicamos por la variable x menos la coordenada x sub 0, y a eso le vamos a llamar i sub 0, le vamos a sumar, perdón, i sub 0, y lo vamos a anotar con esta nueva notación, más f de x sub 0. Para el caso de la normal a este punto, lo que vamos a hacer ahora es anotarla así. La vamos a denotar con n. Y vamos a poder decir que es menos 1 sobre m, que en este caso es f' en x sub 0, multiplicado por la variable x menos x sub 0, más f de x sub 0. Las ecuaciones que se muestran aquí son las ecuaciones que estábamos buscando, la de la recta tangente y de la recta normal respectivamente. Hay que hacer aquí una salvedad. La recta tangente no presenta ningún problema si la pendiente fuese horizontal. Es decir, si f' en x sub 0 valiese 0, esta expresión que está aquí no tiene ningún problema algebraico. Pero, dado que la recta normal está dada por la inversa y opuesta, y dado que el 0 no tiene un inverso multiplicativo, aquí tendríamos un problema. Lo que vamos a hacer a continuación es dejar plasmada en una representación gráfica cuáles serían las formas particulares que adoptarían la tangente y la normal para estos casos donde podríamos tener la tangente ya sea horizontal o vertical. Ya lo mostramos. Lo importante a destacar aquí es el comportamiento que tienen las rectas tangentes. En este caso, por el comportamiento que tiene la gráfica, la recta tangente es vertical. Y la recta normal en dicha gráfica será horizontal. En cambio aquí en esta gráfica la recta tangente es la horizontal y la recta normal será vertical. Nosotros sabemos que, dada que la recta es vertical, estamos hablando de una ecuación de la forma x igual a una determinada constante, y esa constante es justamente x sub 0, razón por la cual la ecuación para esta recta tangente será x igual a x sub 0. Y nuevamente aquí también tratamos de una función que es constante, en este caso será de la forma y igual a este valor es y sub 0, pero nosotros también lo hemos llamado f de x sub 0. Y igual a f de x sub 0. Pasa aquí algo similar. En este caso la recta normal es vertical, razón por la cual será de la forma x igual a x sub 0, y la recta tangente es horizontal, será de la forma y igual a y sub 0 o f de x sub 0. Bien, valiéndonos del conocimiento que teníamos entonces de la materia anterior y con la deducción que hemos hecho formalmente en su momento, hemos cambiado los valores pertinentes para poder encontrar entonces la ecuación de la recta tangente y de la recta normal para nuestra materia. Bien.